En este apartado repasaremos la estabilidad de sistemas de control digital en lazo cerrado. Nosotros sabemos que cuando estamos diseñando sistemas de control, existen diversos criterios que buscamos mediante nuestros requisitos de diseño, ya sea la respuesta durante el estado transitorio, durante el estado estacionario, el sobrepaso máximo, y quizás el criterio más importante de diseño que nosotros vamos a buscar en sistemas de control digital es la estabilidad. Entonces nos interesa conocer la estabilidad de sistemas de control digital porque recuerden que este tipo de control es un tipo de control muestreado. Significa que en realidad no estamos controlando una señal continua, sino que estamos tomando muestras de ella y a partir de esas muestras realizamos nuestro control. Sin embargo, entre los periodos de muestreo, es decir, entre muestra y muestra, existe la posibilidad de que mi sistema se vuelva inestable. Entonces, para ello necesitamos evaluar la estabilidad del sistema de control en lazo cerrado. Para hacer la evaluación de la estabilidad, entonces tenemos diversos criterios. Conforme vayamos avanzando, vamos a notar que estos criterios son heredados de los sistemas de control de tiempo continuo y que pueden aplicarse haciendo ciertas modificaciones a sistemas de control digital. Particularmente, solamente nos vamos a centrar en dos casos, lo que es la estabilidad de entrada-salida y la estabilidad interna. Y para ello vamos a utilizar los siguientes criterios. Vamos a utilizar el criterio de Routh-Hurwitz, el criterio de Jury, el lugar geométrico de las raíces, aquí lleva acento, el criterio de Nyquist y el segundo método de Lyapunov. Entonces, los primeros cuatro de ellos, ustedes los recordarán de sistemas de control de tiempo continuo y generalmente se aplican a sistemas tipo SISO, de una entrada y una salida. El último de ellos, perdón, el segundo método de Lyapunov es para sistemas lineales y no lineales y que puede ser aplicado para sistemas tipo MIMO. Entonces, a partir de estos criterios, nosotros podemos determinar la estabilidad de un sistema de control en lazo cerrado. Entonces, antes de partir al estudio de esos criterios, recordemos nuestras definiciones de estabilidad. Generalmente, la estabilidad está basada en la en la magnitud de la respuesta del sistema en estado estable. Entonces, esto es lo que nos dice si un sistema es estable o si un sistema es inestable. Un sistema que no presenta una salida acotada, por definición se considera inestable. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema donde tomamos muestras en K y aplicamos una entrada en X de K y esta sería la respuesta de mi sistema. Podemos ver que el sistema tiene una cuota superior, tiene una cuota inferior, por lo tanto el sistema es estable. En caso de que la respuesta del sistema no converja hacia ningún valor superior o inferior, nosotros podemos decir que el sistema es inestable. Entonces, si esta respuesta continúa en el tiempo y digamos que de cierta manera va subiendo, incrementando y no tiene un límite superior ni uno inferior y se va hacia el infinito, entonces este sistema es inestable. Particularmente en los casos que vamos a estudiar en esta parte de estabilidad, asumiremos que no hay cancelaciones en los polos ceros de la función de transferencia. Entonces vamos a partir de esa definición. Entonces, sabiendo lo que es la estabilidad y lo que es la inestabilidad, tenemos diversos tipos de estabilidad. Tenemos la estabilidad asintótica, tenemos la estabilidad tipo vivo y estas son las dos definiciones que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro curso. Se dice que un sistema es estable asintóticamente si la respuesta del sistema ante cualquier condición inicial converge a cero asintóticamente en estado estable. Es decir, la respuesta de mi sistema y de k, conforme k tiende a infinito, es igual a cero. Si nosotros viéramos esto gráficamente, tendríamos que ante un sistema muestreado en k, al cual estamos aplicando x de k, no, perdón,
Si nosotros viéramos su salida, que es y de k, nosotros veríamos algo así y caería exponencialmente hacia cero. Entonces, este tipo de comportamiento es el que nosotros obtendríamos bajo la estabilidad asintótica. Sin embargo, puede que un sistema no sea estable asintóticamente y que su respuesta sea diferente. Si la respuesta del sistema está acotada, pero no decae asintóticamente a cero, sino que se encuentra oscilando entre un límite superior y un límite inferior, como es el caso de esta respuesta, de este sistema. Tenemos un límite superior, tenemos un límite inferior. Entonces nosotros decimos que este sistema es marginalmente estable. O sea, no se inestabiliza, pero tampoco es estable asintóticamente, entonces es marginalmente o críticamente estable. Lo pueden encontrar como esas dos definiciones en los libros, marginalmente o críticamente. La segunda definición de estabilidad que tenemos es la estabilidad tipo vivo, de entrada acotada, salida acotada. Entonces, se dice que un sistema es estable tipo vivo si la respuesta del sistema ante una entrada acotada se mantiene acotada. Es decir, si tenemos una entrada acotada por una cota superior, la salida del sistema también tiene que estar acotada por una cota. Entonces aquí podemos ver una entrada acotada, donde esta entrada nunca pasa del valor de 3 y menos 3. Entonces si la salida de mi sistema se mantiene sobre una cota superior y una cota inferior, entonces decimos que ese sistema es estable tipo vivo. Por ejemplo, consideremos el sistema P, el sistema exponencial mostrado, P a la K. Si nosotros aplicamos la transformada Z a este sistema, obtenemos esta expresión, donde podemos notar que está caracterizada por una serie de polinomios en el denominador. Un polinomio de multiplicaciones de z a la menos p, entonces aquí venía z a la menos p menos 1, z a la menos p menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Si nosotros evaluamos este sistema exponencial en el tiempo para valores de k, aquí me equivoqué, en lugar de p debería ser k. Si k es menor a 1, el sistema es estable, por lo que si k es menor a 1, tendríamos un comportamiento donde el valor va decayendo asintóticamente hasta llegar a 0. Entonces ese sistema es inestable. Si k es igual a 1, entonces p a la k, perdón, siempre se va a mantener en un valor a la 1 porque no importa. Ah, no, perdón. Si p, perdón. Si p a la k es igual a 1, entonces esto siempre va a ser igual a un 1. Y si p es mayor que 1, para el último caso, entonces yo tengo que mi sistema va a crecer exponencialmente hacia el infinito. Por lo tanto, mi sistema se vuelve inestable. Y si yo llevo esto a su representación en el plano complejo en Z, para el plano Z, yo me puedo dar cuenta que el círculo unitario va a ser mi límite de estabilidad. Todo lo que está fuera del círculo unitario, todo lo que está fuera de él, va a ser, me va a decir que mi sistema es inestable. La circunferencia del círculo unitario me va a determinar un sistema marginalmente estable y la parte interna del círculo unitario me va a determinar un sistema estable. Entonces, si la ecuación anterior se reescribe como una sumatoria, es decir, esta ecuación la podemos reescribir ahora como una sumatoria, donde tenemos a la i coeficientes y p a la i muestras exponenciales. Entonces nosotros podemos describir el sistema como esta sumatoria. La sumatoria desde i es igual a 1 hasta n de a la i, donde a la i son mis coeficientes de mis fracciones parciales y p a la i son mis polos en el dominio z,
Entonces, esta expresión yo la puedo transformar utilizando la transformada z en esto de aquí, que me resulta en esta expresión, donde yo tengo los polos del sistema. Entonces, de estas relaciones podemos concluir que la secuencia es acotada si los polos del sistema se encuentran en el círculo unitario, esto es, en el límite o dentro del círculo unitario, y converge exponencialmente si los polos se encuentran dentro del círculo unitario. Volvemos a lo mismo. Si los polos están dentro del círculo unitario, significa que yo tengo una respuesta asintóticamente estable, donde mi sistema va a converger a cero. Ahora, un sistema que es marginalmente estable se puede inestabilizar si nosotros aplicamos una acción de control eh, arbitraria. Por ejemplo, observen este caso. Tenemos un sistema que tiene un polo en el eje real en 1. Si nosotros aplicamos una señal de entrada de tipo escalón unitario, significa que estamos agregando otro polo en el sistema en el eje real en 1. Esto me va a causar, si yo hago las matemáticas o el álgebra de la aplicación de este estado unitario, me va a causar que la respuesta de mi sistema en lazo cerrado sea una rampa que va creciendo hacia el infinito. Por lo tanto, mi sistema se vuelve inestable. Entonces, un sistema que es marginalmente inestable, por definición, nosotros lo vamos a considerar como un sistema inestable. Mm, Partiendo de lo anterior, nosotros podemos saber que en la ausencia de cancelación de polos, las condiciones para la estabilidad asintótica y la estabilidad tipo vivo son iguales. Por ejemplo, consideremos este sistema dado por una sumatoria de muestras, donde K es igual a 1, 2, 3 hasta la M. Si nosotros reacomodamos el sistema para que quede Y entre U, y nosotros aplicamos la transformada Z, podemos llegar a esta expresión, donde ahora mi sistema me queda determinado por dos polinomios característicos, n de z, que depende de las condiciones iniciales, y el segundo polinomio del denominador, que depende, que me determina, perdón, los polos del sistema. Entonces, n de z está ligado a los ceros, y el denominador está ligado a los polos. Y si nosotros recordamos nuestros cursos de sistemas de control digital, los ceros no tienen influencia en la respuesta del sistema ante condiciones iniciales. Por otra parte, los polos me determinan la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de los polos del sistema, podemos evaluar la estabilidad de una función de transferencia. Partiendo de esto, veamos estos ejemplos. Para el ejemplo A, yo puedo ver que tengo un polo en 2 y un polo en 1. Si yo hiciera el mapeo en el plano complejo, trazo mi círculo unitario, esto es igual a 1, tengo un polo en 2 y un polo en punto 1. Significa que como tengo un polo fuera de la región eh, del círculo unitario, estoy afuera, este sistema es inestable. Y puede hacer lo mismo para las siguientes expresiones. Aquí nosotros podemos notar que hay un polo en punto 2, que hay un polo en punto 1, ya que ambos polos están en el círculo unitario, este sistema es asintóticamente estable. Aquí tengo un polo en punto 2, un polo en punto 1, por lo tanto el sistema es asintóticamente estable. Y en este caso tengo un polo en punto 1 y un polo en 1. Al estar el polo en 1, este sistema se vuelve marginalmente estable. Entonces tengo que tener cuidado cuando yo esté diseñando mi sistema de control para este sistema, porque si elijo una acción de control arbitraria, lo puedo inestabilizar. Ahora, a partir de este análisis, nosotros nos podemos dar cuenta que las condiciones de estabilidad para
los sistemas tipo vivo dependen de los polos de la función de transferencia. Entonces, si todos los polos de la función de transferencia están dentro del círculo unitario, se dice que el sistema es estable tipo vivo. Lo podemos notar en la expresión anterior. Entonces, al reescribir el sistema muestrado exponencial de p a la k en forma de una sumatoria y al aplicar su transformada z, llegamos a esta expresión. Nosotros nos podemos dar cuenta que la expresión, la estabilidad del sistema depende de los polos del sistema y si se encuentra dentro del círculo unitario, el sistema representa estabilidad tipo vivo. Y para que esto se cumpla, o para probar la suficiencia de este teorema, definimos a AR como el coeficiente de magnitud más grande cuando descomponemos esa sumatoria en fracciones parciales y a la magnitud de PS menor a 1 como el polo más grande de la ecuación anterior. Entonces podemos evaluar la respuesta a impulso acotada por medio de esta expresión, donde h a la k es la respuesta a impulso y su magnitud tiene que ser igual a la magnitud de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los coeficientes por los polos. Si nosotros aplicamos las propiedades de las sumatorias, podemos llegar a esta expresión. Si resolvemos por medio de, nuevamente por medio de las propiedades, llegamos a esta expresión y nos podemos dar cuenta que la respuesta a impulso tiene que estar acotada por n veces el coeficiente de magnitud más grande por la magnitud del polo más grande de la ecuación característica, o lo que es igual a esta expresión. Entonces, con eso podemos demostrar que la estabilidad tipo vivo depende directamente de los polos del sistema. Entonces, no es suficiente con determinar la posición de los polos del sistema para decir si un sistema es inestable o es inestable. Cuando yo cierro el lazo de control, me interesa saber bajo qué condiciones mi sistema se vuelve estable o inestable, no solamente sobre los polos, sino qué tanto puedo mover esos polos para saber la estabilidad o inestabilidad de mi sistema. Para ello es necesario entonces aplicar diferentes criterios de estabilidad. Y como lo mencioné anteriormente, estos criterios vienen heredados generalmente de los sistemas de control en tiempo continuo. Y existe esta relación. La parte izquierda del plano en el tiempo continuo, en el plano S, nosotros recordamos que esta parte era la parte de estabilidad de mi sistema en el plano S y corresponde directamente a la parte interior del círculo unitario. Los sistemas marginalmente estables en tiempo continuo son aquellos que tenían sus polos en el eje imaginario y entonces tienen relación ahora en el tiempo discreto con la circunferencia de mi círculo unitario. Entonces, si mis polos están en mi circunferencia, significa que tenemos un sistema marginalmente estable y la región de la parte derecha del plano era la parte de inestabilidad en tiempo continuo y ahora está ligada directamente al exterior del círculo unitario. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que determinar ahora la estabilidad, pero para sistemas de tiempo discreto. Para ello utilizaremos algunos criterios que son directamente heredados o llevados de tiempo continuo a tiempo discreto y algunos de ellos van a necesitar algún tipo de transformación, una transformación, para poder aplicarlos a sistemas en tiempo discreto. Y eso lo veremos en la próxima sección.